Bien, y vamos a empezar con dinámica. Para hacer una introducción, nosotros hemos visto, en Física 1 hemos visto mecánica del cuerpo rígido. La mecánica dentro del cuerpo rígido se divide en tres partes. En estática, que se ocupa del equilibrio de los cuerpos. Luego tenemos cinemática, que se ocupa del movimiento de los cuerpos, sin tener en cuenta quién los produce, quién produce ese movimiento. Mientras que lo que vamos a empezar ahora, que es la dinámica, es la parte de la mecánica que se ocupa de las causas que provocan el movimiento de los cuerpos. ¿Cuáles son las causas? En realidad, esta es la clasificación de la mecánica, pero yo no lo he hecho así. Yo he ido mezclando, he ido pasando de un lado para el otro, cosa de que ustedes vean que la física no es tan estructurada, sino que todo tiene que ver con todo. Entonces, la dinámica se basa fundamentalmente en los principios o las leyes, de Newton. Newton determinó tres leyes dentro de la física clásica, que es la que vemos nosotros, que es el principio de inercia. ¿Qué dice el principio de inercia? Bueno, dice que todo cuerpo tiende a mantenerse en estado de reposo o de movimiento rectilíneo y uniforme, siempre y cuando se mantiene el reposo cuando actúa una fuerza externa, al cuerpo. Por ejemplo, en la parte práctica, es, por ejemplo, si uno va en el colectivo, va parado en el colectivo que está, uno se agarra del pasamanos y de repente el colectivero frena. Entonces, nuestro cuerpo, que estaba en movimiento rectilíneo y uniforme, ¿qué hace? Se consigue la dirección de desplazamiento del colectivo porque tiende a mantenerse en estado de movimiento rectilíneo uniforme. Después que frenó, que estaba parado, arranca de nuevo y nosotros nos vamos para el otro lado, en sentido opuesto al desplazamiento. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiende a quedarse en estado de reposo. Eso era el principio de inercia. Luego viene el principio de acción y reacción. Es el segundo principio de acción. Y dice que el principio de acción y reacción dice que si un cuerpo acciona con una fuerza determinada sobre otro cuerpo, que es el segundo, reacciona con una fuerza de igual magnitud y dirección y sentido contrario.
Quiere decir que eso ya lo hemos visto también, cuando un cuerpo estaba apoyado sobre el piso, ejercía una fuerza que es debido a la atracción de la gravedad. Esta fuerza, que era el peso del cuerpo, originaba una reacción en sentido contrario, que es la normal. Entonces, siempre los cuerpos que reciben una acción, el otro cuerpo reacciona con una fuerza que tiene la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. Bien, y el tercer principio, que es el principio de masa. Principio de masa. En el principio de masa dice que si a un cuerpo se le aplica una fuerza, si a un cuerpo, perdón, me faltó algo, si a un cuerpo de masa, a poner M, de masa M, se le aplica una fuerza F, una fuerza F, experimenta una aceleración que es igual al cociente entre la fuerza aplicada y la masa del cuerpo. Bien, ese es el principio de masa, es decir, es la única de los principios de las leyes que tiene una expresión matemática, es decir, que dice que entonces la aceleración es igual al cociente entre la fuerza que se le aplica al cuerpo y la masa. De acá nosotros ya hemos trabajado con esto, y habíamos dicho de que fuerza es igual a la masa por la aceleración. Lo hemos visto muchas veces, pero nos adelantamos un poco porque yo en realidad hago ver de que en realidad la división de la mecánica es a los fines de la organización, pero eso no significa que no se utilicen otras aplicaciones. Entonces, en este principio, el tercero, es más amplio porque si no solamente le aplico una fuerza, sino que le sumo, o sea, que le aplico muchas fuerzas, entonces quiere decir de que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces es un sentido un poco más amplio. Bueno, veamos algún ejemplo. Como siempre, yo lo voy a hacer un poco más práctico para que se pueda apreciar cuál es la aplicación. Entonces acá dice, por ejemplo, un bloque de 5 kilogramos está sostenido por una cuerda y se tira de él hacia arriba, acá con una tensión, se tira hacia arriba y sufre una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la tensión de la cuerda? Bien, ¿cuál es la tensión de la cuerda? Bueno, veamos que acá el bloque que está sostenido se tira hacia arriba y se pone en movimiento. No estudiamos el movimiento, sino que estudiamos la causa que produce ese movimiento. ¿Cuál es la causa que produce ese movimiento? Es la tensión. Antes nosotros decíamos, bueno, ¿con qué movimiento? Entonces nosotros decíamos, bueno, un movimiento recto uniforme, es un movimiento uniformemente variado. Acá no. Acá directamente decimos quién es el que produce el movimiento y bueno, nos está diciendo que tenemos que calcular la tensión. Bien, acá nosotros tenemos, para poder resolver este tipo de problemas, que en realidad ya lo hemos visto, tenemos que decir nosotros para dónde va a ir el cuerpo. Podemos elegir hacia arriba o hacia abajo. Eso es indistinto, no hay problema. Es a los efectos de la referencia. Bueno, yo lo voy a colocar hacia arriba. Es decir, que vamos a suponer que el cuerpo se desplaza en ese sentido.
Entonces, al desplazarse en ese sentido, luego aplicamos la ley de Newton. La ley de Newton dice que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es igual al producto de la masa por la aceleración. O sea que es, y como son todas fuerzas que actúan sobre el eje Y, entonces vamos a decir que la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el eje Y es igual al producto de la masa por la aceleración. Bien, esto es muy importante determinar para qué sentido, para dónde va a desplazarse, porque nos permite indicar a nosotros cuál va a ser el signo de cada una de las fuerzas que actúan. Entonces, si observamos el dibujo, vamos a ver que hay una tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Como la tensión coincide con el sentido que yo le indiqué de color rojo, entonces la tensión va a ser positiva. Entonces acá es la tensión menos el peso es igual a la masa por la aceleración. Bueno, entonces de aquí a mí me piden que encuentre la tensión. Entonces tensión es igual al peso más la masa por la aceleración. Bien, perfecto. Puedo seguir con esto y decir que tensión, yo sé que peso es igual a la masa por la gravedad más la masa por la aceleración. O sea que es igual, si saco factor común, esto va a ser igual a la masa por la gravedad más la aceleración. Muy bien, entonces ya no puedo hacer más nada. Son datos, la masa es de 5 kilogramos, que es dato, es 5 kilogramos, 5 kilogramos. Y a esto lo tengo que multiplicar a la gravedad, que es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. A ver, voy a hacer así. Lo vamos a hacer con una ecuación. Bueno, entonces es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y luego, metros por segundo al cuadrado. Y a esto le tengo que sumar la aceleración del dato, que era de 2 metros por segundo al cuadrado. 2 metros por segundo al cuadrado. Bien. Perfecto. Entonces, esto me va a dar 9 y 2 son 11. Esto me va a dar aproximadamente igual a 59 newton. Y ahí yo tengo cuánto vale la tensión. A ver, 9,8 más 2. Lo voy a sacar. A ver. 9,8 más 2, tanto, no, era un poquito más. 59. Bien, 59 newton es el valor de la tensión. Bueno, ya sé cuánto vale la tensión. ¿Qué viene ahora? Una vez que el bloque se haya puesto en movimiento, se reduce la tensión de la cuerda a 49 newton. ¿Qué clase de movimiento tendrá lugar? Bueno, muy bien. Para saber cuál es el movimiento tengo que ver la aceleración. ¿Por qué? La aceleración es un indicador. Si la aceleración es igual a 0, movimiento rectilíneo y uniforme. Si la aceleración es distinto de 0, es variada. Si la aceleración es mayor que 0, es un movimiento variado acelerado. Si la aceleración es menor que 0, es un movimiento variado desacelerado. Bueno, eso es lo que tengo yo que descubrir. Entonces voy a aplicar la misma ecuación. Voy a tomar esto ya que estamos. Tomo la misma ecuación, pero aquí en vez de despejar, esto es T menos P, en vez de despejar la tensión, lo que voy a hacer es despejar la aceleración. Entonces, aquí yo lo voy a tener como cociente.
Entonces, aceleración sobre la masa. Muy bien. Perfecto. Acá voy a poner aceleración igual. Listo. Bueno, todo esto no me sirve. Entonces, voy a hacer ahí. Sabemos que la tensión se reduce a 49. Entonces voy a poner 49 newton menos el peso. Y el peso es igual a la masa por la gravedad. Masa por la gravedad sobre la masa. Bien, entonces esto es igual al cociente entre 49 menos la masa, que es de 5 kilogramos, por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Dividido la masa, que son 5 kilogramos. 5 kilogramos. Bueno, a ver, esto es 49, siempre tiene que ir acompañado de una unidad de medida. Acá 5 por 8, 40, 5 por... en el numerador tengo 49 newton menos 49 newton sobre 5 kilogramos. Entonces quiere decir de que esto es igual a 0. 0 metros por segundo al cuadrado. Bueno, entonces, ¿qué tipo de movimiento es? Es un movimiento rectilíneo y uniforme. Eso lo podemos colocar acá. Ups, no. Entonces, poner así. Así. Bien. Y acá abajo, entre comillas, se trata de un movimiento rectilíneo y uniforme. Bueno. Ahora que voy a tomar acá. Bien. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa me pide? Dice, ¿qué más dice? Si la cuerda, Si la cuerda se aflojase por completo, se observaría que el cuerpo recorre aún 2 metros hacia arriba antes de detenerse. ¿Con qué velocidad se movía? ¿Con qué velocidad se movía? Bien, entonces es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Velocidad, entonces a mí me piden velocidad final. Entonces yo sé que la velocidad final, vamos a ver, vamos a trabajarlo por ahí, es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Vamos a tomar por acá y vamos a ver qué nos falta para poder resolver esto. Nos pide velocidad final. Bueno, velocidad inicial. No, no nos pide velocidad final. A ver, veamos. ¿Qué nos dice? De nuevo, si la cuerda se aflojase por completo, que el cuerpo recorre antes de detenerse, quiere decir que la velocidad final es igual a 0. Bueno, entonces yo de acá, de esta que está acá, a ver, veamos, de esta que puedo obtener. Bueno, voy a hacer así. En realidad no estoy seguro de si podemos utilizar esto, pero lo voy a de esta forma, 0 metros por segundo. A ver, ¿qué obtengo de acá? 0 metros por segundo es igual a la velocidad inicial, que no sé cuánto es, pero este funcionaba, estaba andando, o sea que la velocidad inicial es distinto de 0. Velocidad inicial
La aceleración sí la conozco porque... Ah, bien, 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 bien. Ahora estoy más o menos... Y acá yo lo que puedo obtener es el tiempo. Tiempo, bien. Si se trata de un movimiento vertical, entonces aquí voy a tener que colocar la gravedad. Es vertical. Por lo tanto, aquí va a ser gravedad. Y otra cosa, la ecuación, cuando nosotros teníamos un movimiento hacia arriba, la gravedad estaba en sentido contrario, por lo tanto, aquí va a ser negativo. Por lo tanto, aquí va a ser negativo. Entonces, yo digo que el tiempo, porque no lo conozco, es el cociente entre la velocidad inicial, es el cociente entre la velocidad inicial y la gravedad. Bueno, de aquí gravedad lo conozco, velocidad inicial no lo conozco. Pero hay un dato que recién vi y que me doy cuenta, dice que sube 2 metros, o sea que me da la ecuación de la altura, bien, o la distancia recorrida. Entonces, en un movimiento rectilíneo y uniformemente variado, es la altura es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Estoy recopilando ecuaciones para ver cuál de todas me sirve, porque acá tengo que colocar tiempo y no lo tengo. Menos un medio de la gravedad por el tiempo. Bien, pues gravedad por el tiempo elevado al cuadrado. Ahí está. Muy bien. Bueno, podría utilizar esta ecuación porque tengo como dato la altura. Perfecto. Entonces, lo que voy a hacer es, tiempo es velocidad inicial sobre la gravedad. Es velocidad inicial sobre la gravedad. Bueno, entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a insertar aquí una ecuación. Bien, entonces, voy a reemplazar la altura, es velocidad inicial. Todo esto voy a tomar. Voy a reemplazar acá tiempo, haciéndolo así. Ahí. Bueno, veamos. Tiempo es, acá en vez de tiempo, voy a colocar velocidad inicial sobre la gravedad. Perfecto. Y acá en tiempo también. A ver qué me queda. Desarrollando esto, voy a tener un cociente. En este cociente velocidad inicial por velocidad inicial es velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad. Bien, bien, menos. Y ahí tengo, perdón, acá es velocidad inicial al cuadrado. Acá podemos llegarnos a equivocar. Entonces voy a hacer así. Perfecto, está mucho mejor. Y acá es velocidad inicial elevado al cuadrado. Por un lado. Y por el otro lado es menos un medio. Bien. Menos un medio. Luego tenemos gravedad y tenemos un cociente. En el numerador es velocidad inicial al cuadrado, que está ahí. Y acá gravedad. Muy bien. Aquí está aclarando un poco el panorama, porque yo acá simplifico gravedad con gravedad. Bueno, entonces al simplificar gravedad con gravedad, esto se va, perdón,
este se va. Y aquí, cuando hice esto, a este le faltó también gravedad al cuadrado. Bien. Ahí está. Entonces, simplifico una gravedad con el cuadrado y me queda todo esto como está acá. En definitiva, veamos, tengo una velocidad inicial al cuadrado sobre la gravedad menos un medio, menos la mitad. Entonces, ¿qué me va a quedar? Y me va a quedar la mitad. O sea, me va a quedar esto. Bien, perfecto. Ajá. Y ahora voy a tomar esto que está acá para trabajarlo acá abajo. Este va a ser el resultado final. ¿Ah? Quiere decir entonces que la altura es un medio muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me había pedido a mí? La velocidad inicial. Para la velocidad inicial, despejo velocidad inicial al cuadrado. Este es velocidad inicial elevado al cuadrado. Es igual a 2 por G por H. Bien, 2G H. Muy bien. Entonces, velocidad inicial es igual a la raíz, bien, de 2GH, todo datos, es igual a la raíz de 2 por 9,8 metros por segundo al cuadrado, metros por segundo al cuadrado, por la altura, que era de 2 metros. Bueno, entonces esto es igual a 2 por 2 son 4. A ver, lo vamos a sacar directamente. Ahí. Entonces, tenemos por un lado 4 por 9,8 es esto. Y la raíz me da algo así como 6,26 metros por segundo cuadrado. Y ese es el resultado. Bueno, resultó ser bien. Ya está listo. Bueno, no hay nada raro de los trabajos que hemos estado hasta ahora, porque en realidad, por eso mismo, no nos aparece nada nuevo porque hemos trabajado de esta forma. Vemos qué pasa con otro tipo de problema clásico de la dinámica. Dice, por una pista horizontal cubierta de nieve se desliza un trineo. Esto es la representación de un trineo, que tiene una masa de 105 kilogramos con una velocidad de 36 kilómetros por hora. El coeficiente de rozamiento, que es la fuerza de rozamiento, es de 0,025. Calcula el tiempo que tarda en detenerse el trineo y la distancia recorrida. Bueno, vamos a hacer lo mismo que habíamos visto acá. Sumatoria de la fuerza. Pero, ¿en qué se diferencia del anterior? Que acá yo tengo fuerzas horizontales. Por lo tanto, va a ser la sumatoria de las fuerzas con respecto a X. Es igual a la masa por la aceleración. Volvemos con el principio de Newton. Entonces empezamos a ver cuáles son las fuerzas que actúan. Y acá ya me da el sentido
no tengo que poner nada a la flecha roja porque acá ya me está diciendo que se está desplazando en esa dirección. Por lo tanto, entonces vamos a ver qué fuerza que es la que actúa. Y acá, por lo que veo, dice que se desliza, no hay una fuerza aplicada con una cierta velocidad. Y lo que sí, que el coeficiente de rozamiento, o sea que al deslizarse, actúa acá la fuerza de rozamiento, que es la que produce que se detenga. Por lo tanto, podemos decir que solamente actúa la fuerza de rozamiento, que la fuerza de rozamiento es igual al producto de la masa por la aceleración. No hay nada raro. Yo sé que la fuerza de rozamiento, bueno, a ver, pero ¿qué es lo que me pide? El coeficiente de rozamiento, bueno, me pide el tiempo que se detiene, pero para saber el tiempo tengo que saber el valor de la aceleración. Entonces voy a calcular aceleración, que es el cociente entre la fuerza de rozamiento y la masa. Vean, vamos a ver. Fuerza de rozamiento sobre la masa. Para ir refrescando un poco las ecuaciones, la fuerza de rozamiento era el producto entre el coeficiente de rozamiento mu por la normal, sobre la masa. La normal es por el principio de acción y reacción, pero en realidad no es tan así, pero debido al peso, acá, la normal se opone al peso, por lo tanto es masa por gravedad. Entonces acá podemos decir que el coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad sobre la masa, ¿no? Sobre la masa. Bueno, perfecto. Y nos queda, y ahí, si hay masa y masa, se puede cancelar. Nos queda una expresión bastante sencilla, que es el coeficiente de rozamiento por la gravedad. Y esto va a ser igual a, entonces, coeficiente de rozamiento 0,025 porque es dato y no tiene dimensión, por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien, metros por segundo al cuadrado. Bien, entonces esto resulta ser algo así como, veamos, 0,025 por 9,8. 0,245. 0,245 metros por segundo cuadrado. Fijémonos que es metros por segundo al cuadrado. Se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, acelerado. Porque la aceleración resulta ser, me extraña que resulte ser positiva. Bueno, perfecto. Ya tenemos entonces, dice, el tiempo que tardará en detenerse. Cada vez que uno escucha que es detenerse, hay que utilizar la ecuación de velocidad final. Entonces vamos a ir a la ecuación de velocidad final. Pero aquí es un movimiento horizontal, por lo tanto va a ser la aceleración y este va a ser positivo, ¿no? Bien. Entonces, de aquí yo puedo determinar el tiempo, porque todo lo demás lo conozco. Entonces, tiempo. Es lo mismo que habíamos visto. Bueno, vamos a hacer así. Pensé que estaba la ecuación hecha, pero la vamos a elaborar nosotros. Entonces, acá tenemos que tiempo no es otra cosa que el cociente entre la velocidad final menos
la velocidad inicial sobre la aceleración. Así que es velocidad final, que está del otro lado de la ecuación. La velocidad inicial es la que yo paso para allá. Y aceleración. Muy bien. Entonces, aquí, bueno, entonces, aquí vamos a ver. Si se detiene, significa que la velocidad inicial es igual a 0. Bueno, entonces me quedaría así. Tiempo es igual. Entonces, esto sería igual a 0. Para evitar que sea, el tiempo no puede ser negativo. Entonces, le vamos a colocar acá, vamos a forzar en el valor absoluto. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos menos velocidad inicial sobre aceleración. Velocidad inicial sobre la aceleración. Perfecto. ¿Cómo se podría subsanar esto? Bueno, cuando nosotros partimos de acá la aceleración, esto en realidad acá me está diciendo que un movimiento rectilíneo uniformemente variado y a mí me extrañó acelerado, porque acá cuando se dice que se detiene, quiere decir de que la aceleración va a ser negativa. Entonces, para subsanar este valor absoluto, lo que yo podría haber hecho es colocarle acá valor negativo. ¿Por qué? Porque es un movimiento desacelerado. Pero como yo continúe con este valor de la aceleración positiva, entonces yo acá le coloco valor absoluto. Cosa de que el símbolo, en realidad el signo no sea una condición del tiempo. Entonces, si es en valor absoluto, significa que tiene que ser positivo. Entonces, veamos, velocidad inicial. Hoy tenemos un problemita. Bueno, lo voy a colocar acá. Pero acá dice 36 kilómetros por hora. Recién me doy cuenta. Y abajo tenemos la aceleración que es 0, metros por segundo. O sea que hay incompatibilidad de unidades de medida. Entonces puedo hacer dos cosas. O pasar metros por segundo a kilómetros por hora, o pasar kilómetros por hora a metros por segundo. Voy a elegir esa opción. Entonces voy a repetir esto que está acá. Como tengo que cambiar los dos, el kilómetro, o sea que acá va a estar multiplicado por dos fracciones. Porque tengo que multiplicar tanto el kilómetro, lo tengo que cambiar y ahora. Y en el denominador me va a quedar esto exactamente igual. Y bueno, ¿cómo se hace esto? Bueno, como el kilómetro está acá abajo, porque lo tengo que simplificar con el de arriba, yo sé que un kilómetro es 1000 metros. Y ya tengo la conversión de metros. Y como la hora está en el denominador, coloco una hora, son 3600 segundos y ya estaríamos con los segundos. Entonces, veamos cómo me quedaría esto. Me quedaría esto. Acá simplifico kilómetro con kilómetro, simplifico hora con hora. Estos dos ceros que están acá los simplifico con esos dos ceros. Me va a quedar 36. El 36 lo simplifico con esto, o sea que rápidamente podemos decir que en el numerador son 10 metros por segundo. Sin necesidad de utilizar calculadora. Metros por segundo. Y en el denominador continúa lo mismo. Entonces, si yo divido esto, bueno, si hago la división, esto va a ser igual a 10 dividido 0,245, 40,82. 40,82. Lo dejamos así. 82, ¿qué es lo que estamos calculando? Segundos. Y si es cierto,
porque metro se va con metro, segundo con el cuadrado. Bueno, ya tengo el primero, el tiempo. Perfecto. Tiempo. También me piden ahora, me piden la distancia. Bueno, la distancia recorrida. Y vamos a aplicar la ecuación de la distancia que ya la hemos utilizado acá en su versión altura. Pero la vamos a adaptar a un movimiento que es horizontal. Entonces vamos a decir, sacamos altura porque no hay ninguna altura, son distancias. Aquí le colocamos más y aquí la aceleración. Bueno, muy bien. Aceleración. Entonces, distancia. Yo acá, en este caso, sí voy a considerar el valor de la aceleración negativa, porque si no, no nos daría el resultado. Entonces, arrancamos con 10 metros por segundo, que ya lo hemos hecho el cálculo. Ya lo hicimos el pasaje, 10 metros por segundo. Bien, por el tiempo, que también lo hemos calculado, 42,8 segundos. Pero ojo con este signo, menos. ¿Por qué coloco este signo menos? Porque el enunciado me está diciendo de que se detiene y al detenerse me está diciendo de que la aceleración es negativa. Por lo tanto, tengo que considerar el signo negativo. Entonces, aquí, muy bien. Y luego nuevamente el tiempo elevado al cuadrado, que son los 48, segundos, aquí y aquí, elevado al cuadrado. Bueno, ya estaríamos con todo esto. A ver cómo sería esto. Vamos a ver si lo puedo sacar con la calculadora que tengo yo y que es bastante. Entonces voy a hacer así. A ver. Bien, por un lado, voy a poner paréntesis. 10, pues es una tontera esto, porque es correr un lugar nada más. 40,82 por un lado. Y a este le tengo que restar y voy a abrir otro paréntesis, porque ahí va a estar. Es 40,82 elevado al cuadrado multiplicado por 0,245 dividido 2. Y eso cierro el paréntesis y le pongo igual. 204 aproximadamente. Aproximadamente 204. Entonces, 204 metros. Listo. Y ahí terminamos con esto. Bueno, a ver qué pasa ahora con este que está acá. Ahora hay una... Si en estos problemas siempre hay, por eso yo no hago tan... por eso no hago tanto hincapié en la separación de la mecánica, porque acá hemos estado trabajando con fuerzas, hemos estado trabajando con movimiento variado, ese tiro vertical, ¿sí? Tiro vertical acá. Hemos trabajado con fuerzas, con movimiento rectilíneo uniformemente variado desacelerado, o sea que hay una combinación entre la estática y la cinemática. Veamos en este caso, dice un proyectil. Acá hay una bolsa, esto ya es más práctico, lleva una velocidad de 50 metros por segundo, hace impacto en un costal de arena y llega al reposo en 1,25 segundos. Si el proyectil tiene una masa de 50 gramos, determinar la fuerza de fricción o la fuerza de fricción ejercida por el costal de arena, suponiendo que es uniforme. Bien.
¿Qué datos tenemos acá? Bueno, vamos a ordenar un poco. Vamos a ordenar un poco. Acá decimos, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué datos tenemos? Dice un proyectil que lleva una velocidad, esa es la velocidad inicial, ¿no? 50 metros por segundo. Voy a poner los datos para ordenar un poco esto. Velocidad inicial. ¿De cuánto es? Es 50 metros por segundo. Bueno, ese es un dato. Impacto en un costal de arena y llega al reposo, o sea que cuando se detiene, no, tarda 1,25 segundos. Bueno, ¿qué es el tiempo? Vamos a ponerlo acá, tiempo, ¿no? Qué feo el número que tiene. Bueno, pero lo vamos a respetar. Tiempo es de 1/25 segundos. Bien, muy bien. Si el proyectil tiene una masa, bueno, masa. Ahí entramos con la dinámica. Masa, ¿y de cuánto es la masa? De 50 gramos. Determinar la fuerza, 50 gramos. Bueno, acá me está diciendo que determine cuál es la fuerza de fricción. Bueno, entonces yo voy a aplicar esto, sumatoria de las fuerzas. Entonces, y vamos a ver, ahí. Bueno, la sumatoria de las fuerzas con respecto a X es igual a la masa por la aceleración. Muy bien. La única que actúa es la fuerza de rozamiento, que es muy parecida a la anterior. Entonces también lo voy a tomar de acá. Fuerza de rozamiento. Ah, ¿qué es lo que me pide? Muy bien. Fuerza de rozamiento es igual a la masa por aceleración. No tenemos el valor de la aceleración. No lo tenemos. Como no tenemos el valor de la aceleración, hay que calcularlo. Entonces, para calcularlo tenemos que utilizar esta expresión, velocidad final. ¿Por qué utilizo eso? Porque acá me está diciendo que hay una cierta velocidad inicial y si se detiene, la velocidad final es igual a 0. Entonces, lo voy a utilizar ahí, ¿no? Velocidad final. O sea que de aquí yo tendría que calcular la aceleración. Bien, entonces aceleración es igual al cociente y vamos a ver velocidad final menos velocidad inicial, o sea que esto que está acá menos esto que está aquí. Ahí, mira, acá no. Sobre el tiempo, muy bien. Sobre el tiempo. Entonces, igual. Velocidad final es igual a 0. Está en metros por segundo. Bueno, entonces 0. A ver, 0 metros por segundo. Menos la velocidad inicial, que era de 50 metros por segundo. Bien. Sobre el tiempo que habíamos dicho que era 1/25. 1/25 segundos. Bien, me va a dar negativo la aceleración, que es lógico porque se trata de un movimiento rectilíneo uniformemente variado desacelerado. Entonces, en donde el numerador va a ser los 50 metros por segundo, aquí,
Y este va a ser esto que está acá. Simplifico segundo con segundo. No, no se simplifica porque al darlo vuelta me va a quedar segundo por segundo, el segundo al cuadrado. El que sí, yo al 25 va a quedar multiplicado por 50 y va a ser 1250, pero de valor negativo. Metro sobre el segundo al cuadrado. Metro sobre el segundo al cuadrado. Esta gráfica está acá porque es la gráfica de esa expresión, o sea, de este. Ahí está una velocidad inicial, la fuerza de rozamiento. ¿Y qué más? ¿En dónde lo calculás? Esto, bien. Esto lo tenemos que llevar acá. Entonces, ponemos ahí. La masa era de 50 gramos. Y eso, estos 50 gramos, lo tenemos que pasar a kilogramos. Pues si no, no me va a dar en newton. Entonces, 50 gramos. Entonces va a quedar kilogramos arriba. Y 1 kilogramo son 1000 gramos. Simplifico gramos con gramos. Ah, sí, bien, perfecto. Y esto tiene que ser igual, perdón, por, acá entre paréntesis, esto que está acá. Es la aceleración. Bueno. Y esto va a ser igual a, con signo negativo. Bien, ahora está bien, está bien. Estaba viendo el signo, pero está bien, porque va en el sentido contrario del movimiento. Entonces acá va a ser 50 por 1250 dividido 1000. 62,5 newton. Pregunta si yo le hago una pregunta del examen, pero la fuerza puede ser negativa. No, no puede ser negativa. Pero, ¿por qué? Y el signo lo que significa que va en el sentido contrario del movimiento. El movimiento va para la derecha, la fuerza de rozamiento va en sentido contrario. O sea que quiere decir que está bien. Podemos decir que está bien. Muy bien, muy bien. Pero no solamente la dinámica se trata con fuerzas o con cuerpos que suben, que van en forma horizontal, sino que también pueden ir a través de un plano inclinado. Bueno, y este es el último que hacemos de fuerza, para poder definir trabajo. ¿Vos tenés otra clase hoy? No, profe. ¿No tenés presencial? No, presencial no y virtual, o sea, sí teníamos, pero ya el miércoles pasado finalizamos, hicimos lo último. Bueno, perfecto. Entonces acá dice que tenemos un cuerpo de 5 kilogramos que está arriba de un plano inclinado. Un plano inclinado tiene 45 grados. ¿Y qué pasa con este cuerpo? Se comienza a desplazar. No existe rozamiento y no hay una fuerza porque actúa por sí solo. Entonces dice, quiero que tengo que determinar acá la velocidad con que llega a la parte baja, o sea, la velocidad final, y el tiempo que tarda en recorrer los 20 metros del plano. Bueno, esto ya también lo hemos visto varias veces, plano inclinado, o sea, no hay, cuando hay un plano inclinado y a mí me determinan el peso, lo que yo tengo que hacer es encontrar las dos componentes. Una componente, lo vamos a hacer rápido para no perder tanto tiempo, una componente va a ser la proyección sobre el eje de la Y, o sea que voy a tener una P sub I, esa, y voy a tener una P sub X,
que va en el sentido de desplazamiento, ¿cierto? O sea que, bueno, o sea que va a haber una P sub I. La P sub X se opone a la normal, por lo tanto no actuaría en el desplazamiento porque hay una compensación, pero la P sub X sí produce el desplazamiento hacia abajo. Entonces tenemos así, voy a poner P sub X y acá entonces tengo una P sub X que está aquí y voy a tener luego una P sub I que está aquí. La P sub I se compensa con la normal, o sea que me queda P sub X. Entonces vamos a hacer sumatoria de las fuerzas con respecto al eje X que sobreactúa igual a masa por aceleración. Tampoco voy a poner la dirección porque acá ya me está diciendo que el desplazamiento hacia abajo. O sea que no lo voy a hacer. Entonces veamos cuáles son las fuerzas que actúan. Entonces, vamos a ver. Aquí no se produce ninguna acción, repito, pero que quede claro. No se produce ninguna acción con respecto al eje Y porque la normal se compensa con la P sub I. Y este peso lo hemos compensado con esos dos. Por lo tanto, solamente hay un desplazamiento respecto al eje X, nada más. Entonces, y de las eje X, como no hay rozamiento, entonces podemos decir que P sub X es igual a la masa por la aceleración. Entonces, P sub X, ¿a qué es igual? Y bueno, P sub X es igual a P por el seno del ángulo de 45 grados. O sea que seno de 45 grados. Entonces esto va a ser igual a la masa por la aceleración. A ver si me dice cuánto vale el peso. No, me dice la masa. Entonces quiere decir, entonces tenemos masa por gravedad por seno de 45 grados es igual a la masa por la aceleración. Entonces ahí puedo cancelar la masa con la masa, entonces me queda que la aceleración es igual a la gravedad, ¿sí? A la gravedad por el seno de 45 grados. Entonces vamos a poner gravedad por seno de 45 grados. Entonces esto es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Por el seno de 45. Y ya voy a ver cuánto es. Es raíz de 2 sobre 2, pero no lo sé de memoria cuánto es. Entonces voy a hacer así. 45 seno por 9,8 y 6,92, ¿puede ser? Sí, perfecto. 6,92 y esto creo que es metros por segundo al cuadrado. Bueno, ya calculé la aceleración. Metros por segundo al cuadrado. Bien, ese por un lado. Aceleración. ¿Y qué es lo que me pide? ¿Cuál es la velocidad con la que llega? Velocidad final. Son todos más o menos parecidos. Velocidad final.
Entonces, aquí vamos a poner ahí, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero acá vamos a estar complicados. Porque yo lo que tengo que calcular es la velocidad final. Entonces, tiempo no lo tengo. Este no me sirve. Al no haber tiempo, no puedo utilizar esta expresión. Entonces, voy a utilizar la alternativa. Había otra ecuación que era velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado, que se la habíamos visto anteriormente. Entonces, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado era igual a 2 aceleración por distancia. Y aquí vamos a poner velocidad final y aquí vamos a poner velocidad inicial. Entonces, velocidad final al cuadrado sobre velocidad inicial al cuadrado es 2 veces la aceleración por la distancia. Muy bien. Entonces, repito, acá no lo puedo utilizar esto porque no tengo el tiempo. No tengo el tiempo. Entonces, vamos a ver acá, calcular la velocidad final. Bien. Entonces, esto lo voy a repetir acá. Aquí. Tiki, y lo voy a poner acá. Quiere decir que esto es más, porque esto pasa para el otro lado. Bien, ahí. Y ahora la velocidad inicial es igual a 0, porque parte del estado de reposo. O sea que quiere decir que si es 0, el primer término del segundo lado de la igualdad es 0. Entonces aquí esto se va. Entonces, en definitiva, la potencia queda como raíz. Podemos decir entonces que la velocidad final es igual a la raíz de 2 por aceleración por distancia. Es igual a, y vamos a ver, raíz de 2 por la aceleración, que ya lo hemos sacado, que era 6,92, que está aquí. 2 por esto. Ups. Ahí está mejor. Y luego tenemos la distancia. ¿De cuánto era la distancia? 20 metros. Igual. Chao. ¿Cuánto te dio? Y eso es 40 por 6,92. 74,40. Y ahí sacamos la raíz. 16,64. ¿Y esto qué es lo que es? Metros por segundo. Bueno, esa es la velocidad final. La velocidad con que llegó al final. Bueno, ya tengo resuelto la primera. Bien, y ahora, ¿qué es lo que me pide? ¿Qué es lo que segundo? Dice el tiempo que tarda en recorrer. Bueno, ahora sí, ya sabiendo cuál es la velocidad final, utilizo esta que está acá. Lo que voy a hacer es acortarla y ponerla ahí. Porque ya conozco la velocidad final. Entonces, lo que voy a hacer de esta ecuación es despejar el valor de t.
Entonces vamos a tener, por un lado, yo sé que la velocidad inicial es igual a 0, o sea que voy a tener velocidad final, que es la que está acá, 16,64. Vamos a poner aquí. Y dividida la aceleración, que también le hemos sacado, que es 6,92. Chao. Y lo ponemos aquí. Ya está. Entonces esto, metro por metro, segundo por segundo, y esto me va a quedar algo así como... 2,40. ¿Cuánto? 2,40. 2,4 segundos. Y chao, se acabó. Una tontería. Bueno, ya está, ya no voy a mover más de fuerza. Vamos a pasar que lo que es trabajo mecánico. Bueno. ¿Cuál es la definición de trabajo mecánico? La definición es la siguiente. Si aplicamos una fuerza, trabajo mecánico. Si aplicamos una fuerza a un cuerpo rígido, una fuerza externa. Una fuerza externa a un cuerpo rígido, coma, este se desplaza en la dirección de la fuerza, una cierta distancia. ¿No? Si yo empujo algo, este se va a desplazar en la dirección de la fuerza en una cierta, ¿no es cierto?, distancia. Entonces, realiza un trabajo. Un trabajo que es igual al producto de la fuerza aplicada, bien, por la distancia recorrida por el coseno del ángulo que forma la fuerza con respecto al desplazamiento. Muy bien. Es decir, esto que yo he hablado así es lo siguiente. Trabajo, yo lo coloco como T o como L o como W. En los libros aparece como W, algunas veces como L, otras veces como T. Bueno, voy a utilizar W, es igual al producto de la fuerza aplicada por la distancia que se desplaza por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Esa es la ecuación de trabajo mecánico. Por ejemplo, en este caso, en un caso que ya habíamos visto anteriormente, que hicimos un problema, entonces, en ese caso, ese hombre que está empujando ese cuerpo a través de esa rampa, realiza un trabajo. ¿Por qué? Porque acá está la fuerza aplicada. Y este cuerpo, este cilindro, se ha desplazado una cierta distancia. Entonces acá trabajo es fuerza por distancia. Por ejemplo, acá me está diciendo, este dibujo dice, bueno, a ver, veamos el problema. Dice, en las siguientes, a ver, vea las siguientes imágenes. Bueno, ahí tengo dos imágenes que representan dos trayectorias rectilíneas. Bueno, acá hay una muy chiquito
que está arrastrando un carro. Bien, y acá también está el mismo chiquito que está arrastrando el mismo carro. Pero en este caso él tiene aplicado una cuerda que hace que la fuerza esté dirigida hacia arriba, mientras que el desplazamiento es en forma paralela a la Tierra, ¿está bien? A la trayectoria en aquel sentido, y la fuerza es hacia arriba. Sin embargo, acá la aplicación de la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento. Acá son distintas direcciones, o sea que son dos casos completamente distintos. Vamos a ver el caso 1 y el caso 2, porque ¿qué nos dice acá? Vea las siguientes imágenes, representan dos trayectorias rectilíneas. En ambos casos el niño jala, que lo está tirando, un carrito con una cierta carga. En el caso 1, el niño un ángulo de 0 grados, aplica una fuerza de 20 newton, y en el caso 2, el niño, esto está al revés, y aplica una fuerza de 20 newton. Bueno, este es el caso, están al revés, pero no importa. Entonces, ¿qué dice? A ver, en cualquiera de los casos determina el trabajo aplicado en ambos casos. Bueno, entonces yo acá lo voy a hacer por caso 1, caso 2. Voy a poner caso 1. Bueno, entonces acá tengo que aplicar la ecuación de trabajo. Entonces voy a tomar esto, copio, lo voy a poner ahí, pego. Trabajo es igual a fuerza por distancia por el coseno del ángulo comprendido. Entonces acá le voy a cambiar alfa, porque si no después van a ver el dibujo y decir, pero ¿cómo? ¿Era tita? Bueno, vamos a poner tita. ¿Qué es lo que sale ahí en el dibujo? Tita, bien. Entonces trabajo dice fuerza. Veamos si nos da como dato la fuerza 20 newton. Muy bien, 20 newton. Por la distancia que recorre, ahí me dice que ha recorrido 8 metros. Muy bien. Entonces veremos, 8 metros. Por el coseno del ángulo tita, que es un coseno de 60 grados. Muy bien. Bueno, y hay que resolverlos. Esto hay que resolverlo. Me olvidé decir, la unidad de medida es el joule. Lo voy a poner aquí. La unidad de medida es el joule. Es joule, así. Pero nosotros lo vamos a colocar con J nada más. Ese trabajo se mide en joules. Bien. Bueno, seguimos aquí. Entonces acá lo único que tenemos que hacer es multiplicar nada más. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está la calculadora? Bien, es 20 por... no. Porque este lo tengo que sacar al revés. Porque si no después me sale mal el cálculo. Tengo que empezar por el coseno de 60. 60 y ahí vamos al coseno. Ahora sí. Por 8 por 20 y son 80. Bien, entonces acá son 80 newton. Entonces el trabajo realiza, no, 80 newton no, es de 80 newton por metro, también puede ser, o joule, newton por metro. Vamos al caso número 2. Caso número 2. Bueno, como acá coincide, acá va a ser de 0 grados. Coseno de 0 porque no hay ángulo. Y coseno de 0 es 1. Coseno de 0 es 1. Por lo tanto, acá me va a quedar 168. Entonces, para la misma distancia se realiza mejor trabajo, el mejor trabajo realizado, o sea que el mayor trabajo se realiza es en el caso 2 que en el caso 1. Bien. Veamos, dice, arrastramos un saco de papa de 120 kilogramos con una fuerza paralela de 400 newton. El traslado implica una longitud de 15 metros. Determinar el trabajo realizado en ausencia de rozamiento,
el trabajo con rozamiento y que dice realizar el ejercicio anterior sabiendo que el coeficiente es de 0, no, se forma un ángulo de 40 grados. Bueno, veamos entonces todos los casos. En todos los casos voy a copiar esto porque sé que lo voy a utilizar en todos. Aquí. Bueno, vayamos aquí, está la bolsa de papa acá, sin rozamiento. Bueno, entonces, bueno. Bien, entonces acá es fácil. Trabajo es fuerza por distancia por el coseno de alfa. No hay rozamiento, por lo tanto no tengo nada que tener en cuenta, solamente que la fuerza era de 400 newton, dice que era de 15 metros, por el coseno de 0, que es 1, por lo tanto no lo voy a poner, el coseno de 0 es 1, no me interesa, y esto me va a quedar 4 por 5, 20, 6.000 joules, o 6 kilojoules. Kilojoules, que son 6.000 joules. Listo, fácil. Ahora viene con rozamiento. Bueno, ¿qué pasaría si es con rozamiento? Lo único que varía es que tenemos que encontrar la fuerza total. Entonces, la fuerza total es, si se desplaza para aquel lado, ya no colocamos la línea roja, el vector rojo que colocamos nosotros. Entonces yo sé que va a ser la fuerza menos la fuerza de rozamiento, así. ¿Por qué le coloco menos? Porque uno va hacia la derecha, la fuerza de rozamiento va hacia la izquierda, que está ahí en la gráfica, ¿no? FR. Y este lo voy a colocar así. Porque todas las fuerzas actúan, hay que colocarlas ahí. Por la distancia, ¿está bien? Por el coseno de 0. Coseno de 0, que el coseno de 0 es igual a 1. Bueno, entonces veamos si me dan los datos. El de la fuerza era de 400 newton, entonces voy a poner así. No me daba la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es igual al producto del coeficiente de rozamiento por la normal. Y aquí le voy a poner por distancia nada más, porque, repito, el alfa es igual a 0, coseno de 0 es igual a 1. Entonces acá, porque yo sé que después, ahí le vamos a poner 0 grados. Y aquí le vamos a poner también 0 grados. Bueno, muy bien. Veamos, volvemos al problema. Arrastramos un saco de 120 kilogramos en la masa. Y el coeficiente de rozamiento es 0,3. Bueno, entonces acá va a ser, ahora voy a reemplazar. La fuerza con que yo empujaba era de 400 newton. Menos el coeficiente de rozamiento era 0,3. Y era 120 kilogramos. Y luego, bien, la masa por la gravedad, 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esto es metros por segundo al cuadrado. Perfecto. Bueno, entonces esto aquí va a ser igual. Perdón, esto me faltó 15 metros. Bueno, y ahí lo vamos a sacar. A ver, veamos. Empezamos acá con 9,8. 9,8 por 120 por 0,3 igual.
este va a ser negativo y le sumo los 400 y le pongo igual. Y esto lo multiplico por los 15 y me queda en 708. Bueno, entonces acá va a ser 708 Joule. Listo, se acabó el trabajo realizado. Aquí yo, vamos a poner así, por los resultados nada más. Resultado, bien. Aquí también, 6 kilojoules, 708. Hay mayor trabajo realizado ahí. Se realiza más trabajo con rozamiento, y sí, porque es como que el cuerpo, que a pesar de que tiene la misma masa, tuviese más pesado, porque hay alguien que se opone al desplazamiento. Ahora, lo que estamos viendo acá es qué pasaría, bien, en el caso de que tiene un cierto ángulo. Bueno, vamos a ver, pero no tiene rozamiento. Bueno, entonces ahora acá hay que ver quiénes son los que producen trabajo. Vamos a ver quiénes son los que producen trabajo. Voy a colocar, bien, acá abajo no lo voy a hacer porque acá abajo sí, está descompuesto. Acá tiene la fuerza, hay una fuerza Fx y una fuerza Fi. Y una fuerza Fi. Entonces veamos que la fuerza Fi actúa en la misma dirección que la normal, pero hay un peso que está dirigido hacia abajo. Entonces, veamos, pero eso no produce trabajo, sino que el que produce trabajo es la que va en el sentido del desplazamiento. ¿Y cuáles son las que actúan en el desplazamiento? Está la Fx, porque las verticales se compensan. Las que están sobre el eje de las X son, para un lado, la Fx y que tiene en sentido contrario la Fr. Entonces es el mismo caso que teníamos acá, este que está aquí. Entonces lo voy a tomar y lo voy a adaptar a nuestra... Ah, no, perdón, estaba viendo el rozamiento. Este sin rozamiento. Entonces sin rozamiento... Ah, más fácil. Perdón, estaba viendo sin rozamiento. Sin rozamiento, el que produce el desplazamiento es la f de x. Entonces vamos a hacer así. Voy a colocar así. Va a ser la fuerza F, la componente X, por la distancia desplazada, por el coseno del ángulo formado. Coseno de alfa. Bien. Listo. Coseno de alfa. Bueno, entonces igual. Ahora, pero ojo que la fx es igual al valor de la f por la fx, por el coseno, la fx, por el coseno de 40, o sea, la componente, perdón, no, acá está acá. No dije nada porque la fuerza está arriba, allá abajo, lo voy a poner ahí, es F. Entonces la fuerza F era de 400 newton. 400 newton. Por la distancia recorrida, que era 15 metros. Ahora sí, por el coseno de 40 grados. Ahí está. No, me estaba viendo este dibujo y estaba analizando aquel. No, nada que ver. Bueno, veamos ahora. 40 coseno por la distancia recorrida, 15 metros, por el valor de la fuerza, 400, es 4.596. 4.596 joules. Creo que está bien. Bien, eso es todo. ¿Está bien? Sí. Bueno, muy bien.
Ahora vamos otra vez. Está con decimal. Los decimales no. Bueno, sí, pero lo aproximo para no hacerlo tan complicado. Bueno, acá vamos a ver qué hay. Hay la fuerza que está aplicada hacia arriba. Y bueno, acá tenemos la componente FI, FX y tenemos la fuerza de rozamiento. O sea que tenemos F menos la fuerza de rozamiento. O sea que sería exactamente igual que esta que está acá. Exactamente igual que esta. F menos fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno de, y aquí será 40 grados. Entonces F menos mu por n por la distancia, pero acá hay que agregarle por coseno de 40 grados. Entonces, son 400 menos 0,3 por 120 por 9,8. Sí. Bien. Bien. Bueno, estaba viendo los datos. 15 metros por coseno de 40 grados. Es lo mismo que el anterior, nada más que lo que le está afectando es un ángulo que de coseno 40. Entonces, bueno, tendríamos que ahora al 708 joules, porque todo esto me va a dar 708, multiplicarlo por 400 por coseno de 40. Entonces esto va a ser 40 coseno por 708. Y creo que va 542,35. Bueno, 542,35. 542,35. Listo. Bueno, esos son distintas variaciones. ¿Qué pasaría entonces con rozamiento, sin rozamiento? Y acá me da una última, me hace una pregunta, esto es muy grande. Es demasiado grande esto. Entonces acá me dice una última pregunta que ya lo vamos a ver cuando bajemos un poco esto. Porque si no estamos ocupando mucho espacio. Ahí. Veamos. ¿Qué dice? Lo voy a bajar. Acá también. Esta me parece que estaba muy grande todo. Bueno. Y acá al final, lo voy a colocar ahí. Vea las siguientes imágenes. Tiqui, 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 tiqui. Y acá al final dice, si la operación de traslado dura 5 minutos, ¿qué potencia se ha desarrollado? Bueno, entonces yo voy acá a aplicar la ecuación de potencia mecánica. Potencia mecánica. Se define a la potencia mecánica como el trabajo realizado por unidad de tiempo. Entonces, es el trabajo realizado por unidad de tiempo. Entonces, yo tengo la fuerza, se le aplica a un cuerpo.
este cuerpo se desplaza una cierta distancia. Cuando se desplaza a una cierta distancia, realiza un trabajo. Entonces, al realizar un trabajo, este trabajo realizado por unidad de tiempo recibe el nombre de potencia. Bueno, la potencia generalmente se la expreso con P. Entonces, voy a colocar así. Potencia igual al trabajo realizado por unidad de tiempo. O sea que va a ser W sobre T. Y este se expresa, la unidad de medida es el vatio o watt. Es el vatio o watt, así. Watt. Muchas veces se ha castellanizado y se pone vatio, pero bueno, yo lo voy a poner en watt. Esa es la potencia. Entonces ya tenemos dos cosas que hemos aprendido hoy, las leyes de Newton y aparte de eso, que lo que es trabajo y potencia. Entonces ahí lo que me piden, no voy a hacer todo, a ver, veamos. Si la operación de traslado dura 5 minutos, ¿qué potencia se ha desarrollado? Bueno, yo voy a utilizar la última expresión. Voy a utilizar este trabajo. Entonces voy a colocar esto, potencia. Vamos a poner acá. Ahí. Entonces ahí vamos a sacar esto. Y es el trabajo realizado. Bien, entonces 542,35 Joule por, y vamos a ver, acá voy a tener un problema. 5 minutos. Eso lo tengo que pasar a segundos. 5 minutos. Entonces esto va a pasar a segundos. Entonces acá abajo voy a tener 1 minuto. Son 60 segundos. Bien. ¿Qué me queda? Veamos. 5 por 6, minutos, son 300. Entonces esto va a ser igual a, en el caso del último, 542,35 dividido 300. Entonces me queda 1,80 vatios. Poquísimo. Vatios. Y esa es la potencia desarrollada, que es el trabajo por unidad de tiempo. De tiempo. Bueno, a ver, veamos, sigamos con esto. Lo que me dice acá. Calcular el trabajo total realizado por las fuerzas. Acá había, no sé por qué apareció acá. Bien. A ver, dice, lo que vamos a ver es el trabajo total. Entonces, voy a primeramente tomar la ecuación de trabajo. Aquí está. Copiar y lo vamos a pegar acá. Bien, para recordarlo. Entonces, ahí está. Ahora, el trabajo total es la suma de los trabajos realizados por todas las fuerzas que actúan en el sistema. Es el trabajo total. O sea que el trabajo total es igual a la sumatoria, subsumatoria de los trabajos realizados. Vamos a poner de la suma trabajo total. Vamos a poner así. El trabajo realizado por las fuerzas. Le voy a poner como denominador ahí. Trabajo realizado por todas las fuerzas que actúan sobre el sistema. Es el trabajo total. Bueno, vamos a ver el problema.
Veamos. Entonces, en el problema acá dice, hay un cuerpo que, fíjese que este cuerpo se desplaza por este plano inclinado, que es muy parecido al que hemos visto anterior, en donde acá actúa la P sub X, es la que produce el desplazamiento hacia abajo. Tenemos la fuerza FR, que es la fuerza de rozamiento que se opone a ese desplazamiento, ¿sí? Pero acá me pide el trabajo total, o sea que también voy a tener que calcular el trabajo de la normal y el trabajo que realiza el peso que está acá. Entonces, la ecuación sería así. Vamos a ver. La ecuación sería así. A ver. Voy a colocar ahí igual. Me pide el trabajo total, que es la suma de los trabajos realizados por toda la fuerza. Bueno. Y voy a ver qué fuerza actúa. WT. Trabajo total. Bueno, voy a empezar a mirar. Voy a empezar por las verticales. El trabajo normal y el trabajo del peso. Bueno, eso lo voy a poner acá. Trabajo realizado por la normal, el trabajo realizado por el peso. Bueno, muy bien. Y luego el trabajo, a ver, veamos, realizado por la fuerza de rozamiento. Perfecto, entonces acá vamos a poner fuerza de rozamiento. Hasta ahí tenemos ubicados todos los trabajos. Ahora bien, vamos a ver, desglosar cada uno de estos. El trabajo es fuerza por distancia. El trabajo realizado por la normal es la normal por la distancia recorrida por el coseno. Yo lo voy a poner, no está acá. Le vamos a poner coseno de, es el ángulo que forma la normal con el desplazamiento. Le voy a poner un nombre, le voy a poner así, por el coseno de beta, para ponerle una letra. Es el ángulo que forma la normal con el desplazamiento. ¿Ah? La normal. ¿Por qué le puse beta? Para diferenciarlo del alfa que está acá. ¿Ah? Para que no sea lo mismo, para que no sepa que sea lo mismo. O sea que beta es el ángulo que forma el desplazamiento, que es este, con la normal. Ahora bien, si observo el dibujo, está la P se ha descompuesto en dos. Hay una descomposición en P sub X y P sub Y. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces vamos a poner más y lo voy a agregar aquí. Ouch, 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 ouch. Más. Perdón. Es el trabajo, tiki, más el trabajo. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? El trabajo realizado por la P sub X. Bien. P sub X. Y el trabajo realizado por la P sub I. P sub I. Bien. Bueno, sigamos. Más. Ahora dice, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. Bueno, entonces, en la fuerza de rozamiento, voy a hacer así. Fuerza de rozamiento. Trabajo por distancia por el coseno del ángulo beta, que lo había llamado, porque que es el ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. ¿Por qué lo llamo beta y no alfa como el anterior? Porque acá lo voy a sacar. Voy a poner beta. ¿Por qué? Porque acá este ángulo es alfa y se me puede llegar a confundir. Bueno, listo.
Sigamos. Entonces, ahora lo que voy a decir es lo siguiente. Voy a empezar a reemplazar. Bueno, aquí me va a quedar n. Primero voy a poner los ángulos. N por D por el coseno. Y me fijo en el gráfico. La fuerza va hacia arriba. El desplazamiento va en esta dirección. ¿Qué ángulo se forma entre la fuerza y el desplazamiento? Un ángulo de 90 grados. Ahí está, 90 grados. Bien, más. Ahora voy a reemplazar lo que está dentro del paréntesis. Vamos a ver el trabajo realizado por P sub X. P sub X es la proyección de P, o sea que va a ser igual a P, por el seno de alfa, que no es el desplazamiento, sino que es el ángulo del plano inclinado. Seno de alfa, bueno, muy bien. Por la distancia que se desplaza, muy bien. Por el coseno del ángulo que forma con respecto al desplazamiento. A ver, vamos a ver. P sub X se desplaza, tiene el ángulo, es el mismo, es decir, se desplaza en la misma dirección del desplazamiento. Por lo tanto, aquí va a ser de 0 grados. Muy bien. Más, ahora va a estar la componente I, que es igual a P por por el coseno de alfa por la distancia recorrida por el coseno del ángulo que forma con respecto al desplazamiento. Entonces, veamos, este bloque se desplaza hacia abajo. Esta componente, perdón, ¿qué estamos viendo? La componente P sub I. Bien, entonces yo miro, si me desplazo en el sentido contrario, las agujas de reloj, tengo 90 grados, 180 grados, 270 grados, donde está la P sub I. Entonces yo acá tengo que colocar 270 grados. Muy bien, perfecto. Más. Sigamos, hay que tener orden, porque si no, estamos en el orden. Fuerza de rozamiento. Bueno, estamos calculando directamente, estamos poniendo los ángulos nada más, por lo que veo yo ahí. Entonces tomo esto, me queda este término, fuerza de rozamiento. Entonces veamos, acá está la fuerza F, que es la fuerza de rozamiento, por la distancia que se desplaza el elemento, por el coseno del ángulo que forma con el desplazamiento. Vamos a ver la FR. Y bueno, vamos a levantar acá. Veamos. Esto se desplaza hacia abajo. El ángulo es de 180 grados. Bueno, vamos a poner 180 grados. Bueno, hay que continuar con esto. Bueno, ya viendo esto, acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Aquí no voy a reemplazar nada. ¿Por qué? Porque el coseno de 90 grados es 0. Por lo tanto, quiere decir que todo el primer término se anula. ¿Para qué voy a reemplazar si yo sé que esto es de 0 joule? Bueno, ya tengo un resultado, 0 joule. Más, y ahora empiezo con lo del paréntesis. Peso, a ver si era dato peso. Para colmo no es peso, es masa. Bueno, no importa. Entonces empecemos con este. Entonces son 200 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bien. Metros por segundo al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado. Por
la distancia que se desplaza, voy a ver, distancia, cuerpo con espacio 2 metros, bueno, 2 metros por el seno, a ver, no, por el coseno del ángulo que forma el desplazamiento, o sea que es el coseno, acá me faltó algo, es, a ver, 200 kilogramos por masa, acá antes de los 2 metros me faltó el seno. ¿Seno de cuánto? Veamos, es el seno del ángulo de inclinación, es un seno de 25 grados. Entonces acá vamos a poner seno de 25, eso no lo había tenido en cuenta. Por la distancia, por los 2 metros, por el coseno de 0. Bueno, el coseno de 0 es 1. Entonces, coseno de 0 es 1. Esto lo voy a dejar así. ¿Listo? Porque coseno de 0 es 1. Más. Bien, perfecto. Ahora vamos a ver que si yo voy a la calculadora, y digo 270 grados coseno, me da 0. Bien, entonces quiere decir, como acá dice coseno de 270, todo este término no voy a hacer nada, porque es 0 joule. Listo, ya está. Y ahora vamos más la fuerza de rozamiento, que para colmo no la conozco, porque me da un coeficiente de rozamiento de 0,15. 0,15 por la normal. Por la normal. Bueno, la normal. La normal no es otra cosa, voy a ver el gráfico. La normal se opone a P sub I, o sea que tiene la misma ecuación que P sub I. Entonces, P sub I era esta expresión que está acá, que son 200 kilogramos. Bueno, entonces, 0,15 por 200 kilogramos por el seno de 25, seno de 25 grados. Hasta ahí es la normal, porque este es coeficiente de rozamiento por la normal, que es peso por el seno. Muy, muy bien. Luego le tengo que multiplicar todo esto por la distancia, por 2 metros. Y aquí me dice que es el coseno de 180. Y el coseno de 180 es menos 1. Entonces voy a poner menos 1. Bueno, igual. ¿Qué conclusión sacamos acá? Que las componentes que son verticales no producen trabajo. Solamente producen trabajo las componentes horizontales, nada más, como era de prever. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, de aquí voy a ordenar un poco. Tomo esto, lo copio porque esto me va a quedar ahí y va a estar ahí. Esto es 0, queda esto, y luego queda esto que está acá. Y lo voy a ubicar acá, pero es menos, porque está menos 1. Y también es lógico, porque la fuerza de rozamiento va en sentido contrario al desplazamiento, por lo tanto se tiene que restar. Y hay que sacar esto, nada más. Va a madera, bueno. Vamos a ver. Con paciencia. Vamos a empezar con un paréntesis. Y voy a empezar por 25 seno. Seno de 25. Por 200. Por 9,8. Por 2. Y ya está todo eso. Cierro. Paréntesis. Menos
Podría haber sacado factor común seno de 25. No me olvidé, pero bueno. 25 seno por 0,15 por 200 por 200 por 2. Cierro el paréntesis. Ups, no me lo tomo el paréntesis. No me tomó el paréntesis. No, eso no es. De nuevo. 25 seno por 200 por 9,8 por 2. Cierro el paréntesis. Menos. Abro el paréntesis. Ahí me lo abrió. 25 seno por 0,15 por 200 por 2. Cierro el paréntesis, igual. Bueno, ahí es algo parecido. No sé si estará bien. Habría que verificar. 1631,30. Bueno, y esto es Joule. En definitiva, ¿qué pasa? Sí se calcula todo el trabajo, pero aquí el único que trabaja, o sea que las componentes verticales me van a dar 0 Joule. Y las componentes horizontales, que es la componente del P sub X y de la fuerza de rozamiento, me van a dar distinto. Y la fuerza de rozamiento me va a dar un trabajo negativo. Por lo tanto, está bien analizado cuando nosotros decimos que las componentes las que son verticales, que son perpendiculares al desplazamiento, se eliminan. Bueno, entonces vamos a dejar acá porque ya son 8:30. Y a ver qué nos faltaría acá. Potencia, cuando yo trabajo de potencia, hay un problema, también hay problema de potencia. Y ya empezaríamos con energía mecánica. Bueno, nos quedarían pocos temas. Bueno, con eso, listo por hoy. Listo todo esto.